Esta de aquí es la nueva Artillery Hornet. Como sabéis, Artillery no destaca precisamente por ser una marca que saque muchos modelos al mercado. Es una marca que se centra más en los que tiene, ir actualizándolos para que año tras año, pues las pequeñas, digamos, los pequeños defectos que tengan, pues se vayan puliendo y se vayan corrigiendo. Por eso llama mucho la atención cuando Artillery anuncia que saca una nueva impresora. Y he de reconocer que ha sido amor a primera vista. Ahora bien, he de reconoceros que este amor no ha acabado precisamente bien. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la Artillery Hornet. La nueva Artillery que, como ya os he dicho, es una impresora que desde un primer momento a mí me ha cautivado por su diseño tan rompedor que tiene. ¡Guapa! ¡Que eres guapa! Sí, es verdad que, como os digo, si la vemos desde fuera es una impresora increíble, es súper original. Sí, es verdad que recuerda un poquito quizás a la Astebo Tarántula Pro, pero como más llevado al extremo, con más cantosa, con esta pedazo de carcasa que tiene debajo. Sé que a muchos os parecerá igual demasiado extravagante, pero a mí me encanta y sobre todo se agradece la originalidad en el diseño, se agradece que se hayan tirado a la piscina con una cosa totalmente distinta. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luz brilla, al menos la de ahí arriba, y se calibra mejor. Cosas del diseño que llaman la atención, por ejemplo, el soporte de la bobina en el lateral, que funciona bastante bien y es una solución que nunca había visto y que sobre todo está muy pensada para que el filamento entre directo por lo que es el extrusor. El eje Z invertido, que esto yo creo que lo han pensado para que cimbree menos, pero a la práctica funciona exactamente igual que un eje Z convencional puesto en su sitio. Y sobre todo la carcasa del Jotun, que va un poquito acorde con este diseño de la carcasa amarilla. Como único remate para el diseño, yo le habría puesto igual que en la Genius algo así de plan superior. Ya que vamos a canteo, canteamos, ¿no? Pues oye, lo habría puesto así. Parece la típica frase de Paulo Coelho con el fondo negro ahí. Si vamos a cantear, canteamos. Suscríbete. En la parte trasera tenemos la electrónica y la fuente de alimentación muy escondiditas, que ya sabéis que en algunas máquinas, por ejemplo la Ender 3 versión 2, era un punto negativo puesto que no refrigeraba bien y hacía mucho ruido la fuente. En este caso está bastante mejor resuelto y prácticamente la fuente de alimentación no se oye para nada y refrigera bastante bien. En el apartado de la electrónica nos encontramos la primera placa 32 bits firmada por Artillery. En este caso es la Artillery Ruby o Rubí o lo que sea. No me parece quizás el mejor nombre para esta placa, ahí lo dejo. Viene con el Marlin 2.07.2 de serie, lo cual está bastante bien. Y sí es verdad que es una placa que al menos ahora de inicio quizás no tiene tanta comunidad, pero yo creo que de cara a futuro igual sí nos encontramos con más actualizaciones y sobre todo un poquito más de conocimiento en lo que viene siendo el GitHub de Artillery para poder actualizarla. Por supuesto, es la Artillery más barata de la familia, con lo cual no contamos ni con sensor final de filamento, ni en este caso con finales de carrera inductivos. Tenemos finales de carrera mecánicos que la verdad cumplen su función, las cosas como son. Y aquí Artillery creo que ha hecho una cosa muy bien y es olvidarse de los flex. En este caso la verdad que tenemos unas conexiones normales y corrientes que no dan tantos problemas como por ejemplo arrastran las Artillery convencionales, digamos lo que es la Genius y la X1. Así que yo creo que Artillery igual en futuras reediciones de estos dos modelos deberías plantearte lo de los cables. Viene con drivers silenciosos de serie y la verdad que están muy bien logrados, ya siendo marca de la casa de Artillery, que funcionan muy pero que muy silenciosos. Es una impresora cartesiana con un volumen de impresión de 22x22x25. En este caso llama la atención que lo que es el homing está en el lado opuesto a una impresora cartesiana convencional. A la práctica da absolutamente igual, funciona bien. Sí es verdad que en el G-code de inicio hay que cambiar algunas cositas, pero funciona bien. Y en este caso contamos con extrusión tipo Bowden, la cual, como estáis viendo en este cable negro que trae, tiene por dentro lo que son las conexiones y el tubo de teflón 2 en 1, lo cual es muy molón y va un poco con la reflexión de la máquina y que es bastante innovadora en muchas cosas, pero es un poco cagada a la práctica. Contamos con un extrusor tipo Titan de serie y con un Jotun, pues también marca de la casa de Artillery, que bueno, no está mal, normal, corriente y moliente. Pues bien. Ahora bien, esta es un poco la descripción, cosa que como ya sabéis aquí en las reviews de Control 3D cada vez pasamos más por alto porque creo que es lo obvio, lo que cualquiera podemos ver. Ahora, lo que cualquiera no puede ver es quizás los puntos positivos y negativos de la Artillery Hornet. Así que vamos a empezar por las 5 cosas que me han gustado de esta impresora. Pero claro, para verlas primero tengo que buscar la chuleta porque no la tengo. Aquí la tengo. Suscríbete. Vamos a ver la Artillery Hornet. Compártete la pratera. No puedo. Guapa, que eres guapa. Se me va la olla, perdón.
Primer punto positivo que me ha gustado de esta impresora, el diseño, ya lo he dicho. Me encanta esta impresora, me parece muy bonita, muy distinta. Y joder, eso se agradece. Y más cuando pensad que yo pruebo muchas impresoras y al final todas son Ender 3, ¿no? Y además es una impresora que tiene culpa de algo que, chico, pues igual si estuvieras suscrito te enterarías. Además, no únicamente el tema de que sea una impresora bonita, sino que también el montaje y lo que es la construcción en sí son muy fáciles y es bastante rígida. Con lo cual, joder, creo que al final hemos ganado. Segundo punto positivo, la electrónica. Tenemos una electrónica silenciosa y que funciona bastante bien. De hecho, si queréis ver cómo funciona, os dejo un pequeño clip de vídeo. Tercer punto positivo, y sé que va a parecer una chorrada, pero en comparación con sus hermanas, es una impresora bastante más ligera. Y eso parece que no, pero joder, a la hora de hacer una mudanza, como alguien que yo me sé, la verdad que se agradece bastante a la hora de manipular la máquina y demás, que sea bastante fácil de manipular. La calidad de impresión, cuarto punto positivo que me ha gustado, está bastante bien. Digamos que Artillery suele hacer unas calidades de impresión que son bastante razonables. La verdad que en este caso, sin llegar a ser tan top quizás como la Genius o la X1, es una impresora que saca resultados bastante decentes como estáis viendo en pantalla. Ya sean piezas más sencillitas o quizás piezas a las que le busquemos un poquito las cosquillas, como por ejemplo este Baby Yoda o alguna otra pieza que estaréis viendo ahora mismo, la verdad que se comporta bastante bien y oye, a mí me ha gustado la calidad que da. Y quinto y último punto positivo, mis cursos online de diseño e impresión 3D que te puedes apuntar aquí debajo TurboSpan cada vez más rápido. Madre mía, ¿cómo estoy últimamente con los TurboSpan? Lo estoy soltando súper rápido. Ya sabes que tengo una academia, apúntate. Quinto punto positivo, la originalidad. Y es que esta máquina, digamos que es todo originalidad. Cualquier cosa que veamos, aunque ya no tenga nada que ver, aunque quizás no tenga mucho sentido, es una impresora distinta. No hay otra máquina en el mercado que se le parezca. Ahora bien, por muy original que sea y muy enamorado que esté de ella... Te quiero, te quiero. Mierda. Por mucho que me haya gustado, digamos, así a primera vista, tiene fallos serios que creo que Artillery tiene que revisar. Primer fallo que no me ha gustado, el extrusor. El extrusor, tenemos un Titán de serie ultra plástico. Este extrusor de serie, la verdad que al principio, la primera semana funcionó bien, pero a partir de la segunda semana empezó a coger holguras, a perder tracción y en algunas situaciones me perdía pasos. Un extrusor Titán, la segunda semana de uso, no es muy normal. Artillery, deberías revisar esto. Y además, esto me consta que ha empezado a aparecer en algunas de las otras hermanas mayores. Segundo fallo, el sistema de alimentación de lo que es la boquilla. Como hemos dicho, tenemos un sistema Bowden y como os he comentado antes, el tubo de teflón va conjunto con los cables. Esto a priori está muy guay y mola mucho, pero a la práctica es un poco cagada. Ay, me pica la oreja, ¿qué pasa? Vale, a la práctica es un poco cagada. ¿Por qué? Porque digamos que imaginad que tenéis que resolver un atasco, para lo cual tenéis que calentar la boquilla. Pero claro, imaginad que tenéis que sacar el tubo de teflón para purgar la boquilla. En el momento en que sacamos el tubo de teflón, como también estamos sacando las conexiones, la boquilla se empieza a enfriar porque dejamos, digamos, la impresora detecta que se ha desconectado los termistores y deja de calentar la máquina y se para por seguridad, ¿no? Entonces, claro, eso es una cagada bastante seria. Con lo cual, claro, yo por ejemplo tuve que resolver un atasco los primeros días, por culpa mía, las cosas como son, y en este caso lo que tuve que hacer es calentar la boquilla a lo mejor a 230 grados, apagarla, desconectar rápido y purgar a toda leche, porque es que no tenía otra opción. Entonces, este me ha parecido un fallo significativo que aunque la impresora pues mole la solución, la practicidad aquí no me ha terminado de convencer. Tercer punto negativo, y que por desgracia está empezando a aparecer también en sus hermanas, la base de impresión. Esto es una cosa que mis alumnos, porque ya sabéis que doy cursos online de impresión y diseño 3D, perdón, lo siento. Perdón. No, pero sí es verdad que ya me he empezado a encontrar algunos alumnos que me dicen que es que o le echan 3D laca a su impresora o no, es imposible que las piezas se peguen. Y yo me he basado un poquito con esta impresora. Dependiendo un poquito de las piezas, sí es verdad que tienes que acabar tirando de laca, bajando mucho la velocidad, aumentándole la temperatura de la primera capa. O sea, como sí, a ver, al final consigues adherencia, pero me cuesta más que con otras impresoras. Y cuarto y último punto negativo, y es por lo que desaconsejo la compra de la Artillery Hornet, al menos a día de hoy, es su precio. Y es que esta impresora cuesta... redoble de tambor... suscríbete... entre 210 y 240 euros. Enlace de AliExpress aquí debajo por si te mola. Comparte de la pratera. ¿Qué le pasa a esta máquina? ¿Cuál es el problema que tiene esta máquina? ¿Por qué digo que esto es el punto que desaconseja y que ya descarta esta máquina?
Y es que por apenas 20-30 euros más tenemos a la Genius. Y la Genius es una impresora claramente mejor, ¿vale? Sí es verdad que, a ver, los precios de las tiendas en China siempre cogedlos con pinzas, porque ya sabéis que de repente te sacan un cupón puntual de descuento, una oferta que te cagas y te la encuentras mucho más barata, ¿no? Pero al menos, si la diferencia de precio entre la Hornet y la Genius es de 20-30 euros, lo siento, es que me sigue rentando mucho más la Genius por extrusión directa, por mayor calidad. No sé, o sea, me parece una impresora en general bastante más redonda que esta. Lo único que pierde la Genius con respecto a la Hornet son los flex. Y te puedes imprimir ciertos mods para que eso no te dé problemas. Entonces, yo personalmente creo que la Hornet pues se ha quedado un poquito en tierra de nadie, ¿no? Y sé que en esto Artillery pues tendrá una cosa mala y buena a la vez. Mala porque la Hornet no está quizás bien posicionada, pero buena porque al final es una impresora que la competencia la tiene en casa, con lo cual hoy al final las ventas siguen entrando. Yo, en este caso, Artillery, yo, mis 3 consejos que te diría para que esta impresora se vendiera mejor: bájala por debajo de 190 euros, si puedes. Aprovecha para cambiar un poquito el extrusor, sobre todo, o sea, lo que es el sistema de alimentación, mejor extrusor. Y lo que separa lo que es el teflón de lo que es el cable, que aunque quede muy chulo, luego práctico no es. Y sobre todo, yo aprovecharía, ya que tenemos una impresora como tan llamativa, a lo mejor sacaría color amarillo, como este, y sacaría también color rojo y azul, por ejemplo, por aquello de tener 3 versiones, distintos colores, que eso también mola mucho, ¿no? El tener ahí distintas customizaciones. Yo esto lo estoy diciendo a modo de idea, oye, que a lo mejor es una gilipollez, no es viable y demás. Pero bueno, son ideas que yo suelto ahí a la gente de Artillery porque además hay buena relación con ellos y oye, pues podéis aprovechar, si alguna idea de estas son interesantes, guay, y si no, pues ya está, son ideas de un youtuber que tampoco tiene ni idea de lo que es producir impresoras 3D en masa. Pero bueno, ¿y vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado la Artillery Hornet, no? ¿Qué opináis? ¿Os la compraríais? Cualquier idea que tengáis me la podéis dejar aquí debajo en la caja de los comentarios. Yo esta impresora me la voy a quedar porque la verdad que estoy enamorado de ella, me gusta mucho y quiero, ya que me ha gustado tanto, quiero dedicarle, pues no sé, a ver si la puedo hacer mejor, si le puedo cambiar el extrusor, yo qué sé, hacerle algún arreglo. Y yo antes de despedirme no me olvido que... Vaya, hostia, le he dado al micro. Por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online, que ya sabéis que yo siempre doy mucho el spam y el coñazo con mis cursos, pero bueno, también lo intento hacer con un poquito de gracia y con pues, buen rollo, porque al final, oye, ya que lo hacemos bien, ¿no? Y la gente se ría y se acuerde de mí. En fin, que aquí está apareciendo el ganador o ganadora del sorteo de esta semana. Ay, madre mía, suscríbete. En fin, que a lo que voy. Minutos finales del vídeo que van dedicados a mis suscriptores y mis suscriptoras. Como habéis dicho, esta impresora ha sido culpable de algo en este canal. Y es que esta impresora, la Ender 3 de aquí, salga más tarde. ¿Por qué? Porque yo, digamos que ya tenía bastante rematada esta impresora, ya le había hecho los mods, le había cambiado al filamento rojo, al PETG y demás. Pero de repente me llegó la Hornet y me moló tanto el diseño que dije, hostia, tengo que replicar esto en una impresora. Entonces fue cuando aproveché para hacer toda esta parte, esta carcasa con la pantalla táctil y demás, que es totalmente inspiración de la Hornet. Mucha gente me lo ha dicho, hostia, César, este tuning que estás haciendo de la Ender es un fusilamiento de la Hornet. Claro, o sea, totalmente, me moló tanto que ya os digo que lo quise aplicar. Pues esta pequeña anecdotilla os quería contar aquí al final de este vídeo, pues oye, porque son cosas que no suelo contar por ahí y os lo quiero dedicar a vosotros, mi gente. Ole, di que sí. Si te ha gustado esta anécdota, puedes dejar aquí, pues yo que sé, lo puedes comentar con un botón hacia arriba, como diciendo, César, tío, me ha molado esa anécdota que únicamente me has contado a mí por tragarme todos tus vídeos. Gracias, tío. Y que nada, que si te mola Control 3D y quieres ver este domingo el tuning de la Ender que tengo aquí detrás, te puedes suscribir a este botón, pulsando en este botón de aquí, le pulsas, le pulsas, Y mi cara me la está tapando un vídeo que puedes ir a ver ahora, que también está muy bien, claro que sí. Nos vemos en la próxima. Chao, gente.